las profundidades de la antigua Mesoamérica, los aztecas tejieron una mitología rica y fascinante, poblada por dioses poderosos y criaturas extraordinarias, desde las alturas celestiales hasta el inframundo oscuro. Estas entidades dieron forma a la cosmovisión azteca y dejaron un legado perdurable en la imaginación humana. Adéntrate en este cautivante recorrido por las criaturas más enigmáticas y temibles de la mitología azteca, donde lo sobrenatural se entrelazará con la historia y la leyenda. Prepárate para maravillarte y estremecerse ante su poder y misterio. Yo soy el documentalista y esto es Criaturas de la mitología azteca. Número 1. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era una de las deidades más veneradas en la mitología azteca, representado como una serpiente cubierta de plumas de quetzal. Quetzalcóatl era el dios del viento, la sabiduría y la vida. Se le atribuía la creación de la humanidad y la enseñanza de las artes y las ciencias a los mortales. Sin embargo, detrás de su benevolencia se esconde una historia más oscura. Según las leyendas, Quetzalcóatl era originalmente un sacerdote humano que fue tentado por el dios Tezcatlipoca para romper su voto de castidad. Consumido por la venganza, Quetzalcóatl se exilió voluntariamente, prometiendo regresar algún día para reclamar su trono. Los aztecas creían que el conquistador español Hernán Cortés era la reencarnación de Quetzalcóatl, lo que contribuyó a la caída de su imperio. La dualidad de Quetzalcóatl, como una figura de sabiduría y tragedia, nos habla sobre la complejidad de la cosmovisión azteca y su visión del destino humano. Número 2. Ahuizotl. Ahuizotl, cuyo nombre significa espinoso de agua en náhuatl, era una criatura acuática temida en la mitología azteca, descrito como un híbrido entre un perro y un mono, con manos y pies humanos y una larga cola con una mano en el extremo. Ahuizotl habitaba en las profundidades de los lagos y los ríos. Se dice que esta criatura acechaba a los insectos que se aventuraban demasiado cerca de la orilla, usando la mano de su cola para atraparlos y arrastrarlos a las profundidades para ahogarlos. Los aztecas creían que Ahuizotl devoraba las uñas, los dientes y los ojos de sus víctimas, y que su presencia presagiaba inundaciones y ahogamientos. Algunos estudiosos sugieren que la leyenda de Ahuizotl puede haber sido una forma de advertir a la gente sobre los peligros de los cuerpos de agua y fomentar el respeto por las fuerzas de la naturaleza. Otros especulan que Ahuizotl puede haber sido inspirado por avistamientos de nutrias gigantes o cocodrilos, cuya presencia en los ríos mesoamericanos pudo haber alimentado la imaginación de los antiguos aztecas. Número 3. Tzitzimime. Los Tzitzimime eran deidades estelares femeninas en la mitología azteca, asociadas con la oscuridad, la destrucción y el fin del mundo. Se creía que estas criaturas descendían a la tierra durante los eclipses solares, cuando el sol era devorado por las fuerzas de la oscuridad. Los Tzitzimime o Tzitzimime eran representados como esqueletos o mujeres con caras cadavéricas, a menudo con garras afiladas y cabello despeinado. Se decía que devoraban a los humanos y causaban caos y destrucción a su paso. Los aztecas realizaban rituales y sacrificios durante los eclipses para apaciguar a los Tzitzimime y evitar que destruyeran al mundo. Algunos sugieren que los Tzitzimime pueden haber representado los temores de los aztecas sobre la fragilidad de la existencia y la constante amenaza de la aniquilación cósmica. Otros
interpretan a estas deidades como una personificación de las fuerzas de la noche y la oscuridad, en oposición al sol vivificante y la luz del día. La aterradora presencia de los Tzitzimime en la mitología azteca es una muestra de la delicada balanza entre la vida y la muerte, y la necesidad de mantener el orden cósmico a través del ritual y el sacrificio. Cipactli. Cipactli, el monstruo cocodrilo primordial, desempeñó un papel crucial en la creación del mundo según la mitología azteca. Se decía que Cipactli flotaba en las aguas primordiales del inicio de los tiempos, devorándolo todo a su paso. Los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca descendieron del cielo y se transformaron en serpientes para enfrentarse a Cipactli. En una batalla épica, los dioses lograron someter al monstruo y lo partieron en dos. De una mitad crearon la tierra y de la otra mitad el cielo, dando forma al mundo tal y como lo conocemos. Sin embargo, Cipactli no fue destruido por completo. Se creía que las colas y las cabezas del monstruo aún se retorcían en los confines de la tierra, causando terremotos y erupciones volcánicas. Los aztecas veían a Cipactli como una muestra del caos primordial que acecha debajo de la superficie del mundo ordenado, y de la necesidad de mantener el equilibrio a través del sacrificio y la devoción a los dioses. La historia de Cipactli también refleja la creencia azteca en la dualidad y la complementariedad de las fuerzas opuestas, como el orden y el caos, la creación y la destrucción. El Nahual. En la mitología azteca, un nahual es una criatura sobrenatural que se creía que acompañaba a cada individuo desde el nacimiento hasta la muerte. Se pensaba que el nahual era un animal que compartía una conexión espiritual profunda con la persona y que ambos estaban vinculados en esencia y destino. Cada nahual era único para el individuo y podía tomar la forma de cualquier animal, desde un jaguar o un águila hasta un ciervo o una serpiente. Los aztecas creían que ciertas personas poderosas, como los chamanes y los líderes religiosos, podían transformarse físicamente en sus nahuales, adquiriendo sus habilidades y atributos. Estas personas eran conocidas como nahuales y eran respetadas y temidas por su capacidad de cruzar los límites entre el mundo humano y el animal. Los nahuales también eran considerados protectores y guías espirituales que podían intervenir en momentos de crisis o peligro para ayudar a sus contrapartes humanas. Cihuateteo. La Cihuateteo eran los espíritus de las mujeres que morían durante el parto en la mitología azteca. Se creía que estas mujeres, conocidas como mujeres divinas o mujeres valientes, se convertían en seres sobrenaturales después de la muerte y habitaban en la región occidental del cielo, acompañando al sol en su viaje diario. Durante su travesía, las Cihuateteo fueron honradas como guerreras que luchaban junto al sol contra las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, también se creía que las Cihuateteo descendían a la tierra durante ciertos días del calendario azteca, trayendo mala suerte y enfermedades a aquellos que se cruzaran en su camino. Se decía que estas entidades atormentaban a los niños y tentaban a los hombres a la lujuria y la locura. Los aztecas realizaban rituales y ofrendas para apaciguar a las Cihuateteo y buscar su protección, reconociendo su poder tanto para dañar como para sanar. Xoloitzcuintli. El Xoloitzcuintli, también conocido como el perro azteca sin pelo, era más que una simple mascota en la cultura azteca, aunque hoy en día se sabe que habitaban en todo el continente americano. También se creía que estos perros eran guías espirituales que acompañaban a las almas de los difuntos en su viaje a través del inframundo. De acuerdo a la mitología azteca, el inframundo, conocido como Mictlán,
estaba compuesto por 9 niveles que las almas debían atravesar antes de llegar al descanso final. Se creía que los Xoloitzcuintli ayudaban a las almas a navegar por los peligros y desafíos de cada nivel, protegiéndolas de los demonios y otros seres malignos que acechaban en el más allá. Los aztecas también creían que los Xoloitzcuintli poseían poderes curativos y que su carne y su sangre podían utilizarse en rituales y remedios medicinales. Esta práctica a menudo implicaba el sacrificio de perros, en un acto que se consideraba necesario para liberar su energía espiritual y obtener beneficios sobrenaturales. La importancia de los Xoloitzcuintli en la mitología y la práctica religiosa azteca subrayan la estrecha conexión que esta civilización percibía entre el mundo de los vivos, el reino de los muertos y el papel central de los animales como mediadores espirituales. Ahuiateteo. Los Ahuiateteo o Ahuiateteo eran un grupo de deidades aztecas asociadas con el exceso, el placer y el vicio. Estos dioses, cuyo nombre significa los del placer o los del exceso en náhuatl, personificaban los peligros de la indulgencia desenfrenada y servían como una advertencia contra la tentación y la inmoralidad. Según la mitología azteca, los Ahuiateteo tentaban a los humanos a sucumbir a los excesos, como la embriaguez, la promiscuidad y el juego. Se creía que aquellos que cedían a estas tentaciones estaban condenados a sufrir enfermedades, mala suerte y, en última instancia, la ruina. Los Ahuiateteo a menudo se representaban como figuras grotescas y deformadas, con rasgos exagerados que reflejaban los vicios que personificaban. Algunos de los Ahuiateteo más conocidos incluían a Macuilcoscacuautli, dios del juego y el azar, y Macuiltochtli, dios de la embriaguez y el exceso. Los aztecas creían que era necesario para mantener un equilibrio entre la indulgencia y la moderación, y que el culto a los Ahuiateteo servía como una muestra de las consecuencias de sucumbir a los excesos. La presencia de estos dioses en el panteón azteca refleja la comprensión de esta civilización entre la naturaleza humana y la necesidad de controlar los impulsos más oscuros para mantener la armonía social y espiritual. Las criaturas de la mitología azteca nos muestran cómo esta antigua civilización entendía el mundo. Desde los dioses hasta los monstruos y espíritus, cada ser sobrenatural representa algo básico de la vida humana y nos hace ver la fuerte conexión que los aztecas sentían entre lo natural, lo espiritual y el destino del cosmos. Yo soy el documentalista y esto fue Criaturas de la Mitología Azteca.